Bueno, Shabbat Shalom. Vamos a dar bienvenida a los que están en este momento conectados con Internet, de las redes, y damos la bienvenida desde aquí de Caracas, de la comunidad judía de Jacob. Damos las gracias a todos por estar conectados. Shabbat Shalom. Os gracias. Hoy comenzamos el cuarto libro de los 5 libros de la Torá, el cual lleva por nombre Hanukkah en el desierto. Dicho libro, los sabios de bendita memoria lo han llamado como más Apercurín, el libro dedicado a los censos. Hashem ordena hacer el censo de los hombres con edad para entrar en el ejército, con exclusión de los levitas, de aquellos que se encargarían del cuidado del mexicano. Podemos hacer una pregunta: ¿por qué el Eterno te pide hacer un censo a Moisés? ¿Acaso no sabía el Eterno cuántos israelitas había? ¿Acaso necesita del hombre para contar aquello que él mismo ve? El acto de numerar a la persona tiene un cuidado muy profundo, muy fuerte, realmente, de un sentido, un contenido muy fuerte, mostrando que todos nosotros somos iguales ante nuestro Padre Celestial. Amén. Desde el punto de vista espiritual, la importancia radica en dejar al lado, mejor dicho, todas las cosas o todas estas cualidades que hacen que las personas son distintas y poder ver al otro como a un ser igual. Cada uno de nosotros tiene una chispa divina. Cada uno tiene una chispa divina. Amén. Amén. En el capítulo 1, versículo 26 del versículo dice: entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese versículo muy pequeño, muy chiquito de divinidad se ve en la posibilidad de copiar los atributos del Eterno
por ejemplo, ser santo y estar entender que cada uno de nosotros es exactamente igual a la persona que tiene allá. Amén. No es ni más ni es menos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Hay que ver al otro como a uno mismo, observar a la persona por lo que es y no por lo que tiene. En este nivel, donde no hay diferencia entre cada ser humano y cada uno pasa a tener un valor de, podemos decir, de humildad delante de Dios. Hay que entender que cada uno es igual al otro, pero sin perder la identidad que cada uno de nosotros tiene como persona. Amén. Cuando comenzamos la lectura de este libro, de este Sefer, sabiendo de qué se trata, se nos produce una serie de sentimientos. Por un lado, esa motivación interior cuando tú comienzas algo nuevo. A leer este libro, palpar números, vivir cada capítulo, cada versículo, sentimos el temor de introducirnos en el desierto. Amén. Ese lugar, ese desierto, un lugar inhóspito, sin agua, sin árboles frondosos, sin otros seres humanos para relacionarnos en el lugar en el cual nos encontramos en soledad. Solo hay arena, aire y tremendo sol. Y en la noche, frío. El desierto. El desierto de tu vida, el desierto de la vida. Amén. Espero que ustedes vayan escuchando, pongan este capítulo de la vida del desierto como si fuera su vida propia. Cuando empezamos a leer, como dije al principio, este libro, lo que vamos a leer es algo solitario, como dije también, sin árboles frondosos, que solamente hay arena, aire y sol, y frío en la noche. Que lo pongamos como un ejemplo o como un equilibrio, si realmente es haciendo como una comparación o haciendo un prototipo de nuestra vida, ese desierto en el cual nos habla la Torah hoy, pero tomamos como ejemplo si fuera nuestra vida. Enseguida nos invaden la angustia y las preguntas. ¿Cómo haremos para atravesar? Muchas veces nos preguntamos en nuestra vida cuando se nos presenta en nuestra vida como un desierto que tenemos que atravesar por X circunstancias, problemas,
lo vemos como un desierto. Y nos preguntamos, ¿seré capaz de atravesarlo? ¿Podré superar las adversidades? ¿O valdría la pena el esfuerzo que voy a hacer? ¿O qué habrá del otro lado? ¿Qué es lo que me espera atravesar yo este río o este desierto? Y es por aquí donde recordamos entonces nuestro sentimiento positivo, obviamente, porque cuando estamos frente a una circunstancia, problema, que nos viene un pensamiento positivo, aquel que tiene esa fe colocada en nuestro Padre Celestial. Nos vienen pensamientos positivos, porque vemos nuestra vida como un proyecto también. Debemos de ver nuestra vida como un proyecto, de guardarnos, de cuidarnos, de estar en santidad, en que luchar. Y es aquí donde retornamos a nuestra parashá, a esta parashá para que nos sirva de brújula, para buscar la orientación que nos falta. Amén. En esta parashá podemos imaginar los sentimientos de los hijos de Israel, a veces en el desierto. Quizás no era su vida propia en lo que estaban atravesando en ese momento, pero implícitamente el desierto estaba dentro de ellos. Porque algún problema que está frente a ellos. No sé si me doy a entender. Amén, amén. Y no saber para dónde encaminarse, hermano. Imagínate perdido en un lugar en donde nunca antes había estado. Los problemas que se nos presentan son problemas que a veces no lo buscamos, que nunca hemos tenido, pero se presentaron. No tienes ni un mapa para conducirte, y lo que es peor, ni siquiera sabe bien a dónde quiere llegar. En ese mismo instante que nos introducimos en el libro del desierto, es como si recién se da cuenta de la angustia que nos produce esa, llamámosle, desolación, y se dispone a ayudarnos y nos dice hacer el censo de toda la congregación de los hijos de Israel para saber cuánta gente se encuentra y ordenarlos. Nosotros estamos frente a no un problema, estamos frente a un desafío. Dentro de 2 semanas posiblemente nos estamos curando. Amén. Entonces, es donde debemos hacer un censo de cada uno de nosotros. Amén. El don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Necesitamos ese ejército que en este caso habla la Barashá para guerrear contra el pueblo. Amén. Nosotros necesitamos un ejército, sí, pero quizás habrá que guerrear
pero nosotros terminamos orando, Amén. pidiendo al Eterno, doblando rodillas, elevando nuestras manos. Amén. Pero es un proyecto que así nos ha dado a cada uno de nosotros, no a mí solamente, ni a mi esposa, a cada uno de nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos un don que debemos de poner en oportunidad. Tiene la oportunidad hoy día de colocarlo en las manos del Jesús. Amén. A veces decimos, levanta de mano, ¿quién va a hacer tal cosa? Y hay esa persona que no levanta la mano, puede ser que tiene ese don que necesitamos, pero no levanta la mano porque dice, bueno, si ella levantó, vaya él, yo no. Si él va para que vaya él, no. Amado, juntos somos un equipo. Amén. Y si obramos, jugamos juntos, si nos dominamos el balón, hablamos deportivamente, vamos a ganar el partido. Amén. Haga un censo, que es lo que Dios me ha dado, Amén. para yo aportar a la congregación y decir, yo soy de la congregación. Es el asunto que no es para la congregación, es para ti. Amén. Pero el otro y allá en la comunidad va a ser un equipo y vamos a ganar. Amén. ¿Me está entendiendo? Claro y fuerte. En el segundo capítulo del libro se nos relata cómo debe ordenarse las distintas tribus y familias. Ceder, orden, esa es la clave del éxito en nuestra vida. Si nosotros tenemos orden, un ceder en nuestra vida, vamos a triunfar. Amén. Y este llamado que estoy haciendo hoy a ustedes, para esa empresa que está enfrente de nosotros, tengamos éxito, tengamos un orden nomás. Amén. Finalmente, busque usted qué es lo que puede usted ofrecer al Eterno. Su mano puede ser, su intelecto también, porque no es algo específico, es algo totalmente muy general Amén. que necesitamos. Nos enseña la Torá en nuestra pareja que en aquellos momentos de angustia y desesperación, en lo que no vemos salida, debemos ordenarnos, establecer nuestro ser, nuestro orden para poder así atravesar el desierto. Amén. Si lo ordenamos, vamos a pasar el desierto. Amén. Cuando nos encontramos perdidos en medio de la nada, debemos ordenarnos, establecer ordenadas, ¿verdad? Y ubicarnos ahí a nosotros mismos y al lugar al cual deseamos llegar. Y recién allí trazar el camino, tender lazos entre nosotros y el lugar anhelado. Amén. Lo que decía antes, debemos tener lazos, debemos de hermandad, cada uno mi hermano, ven, como cada uno por la mano e ir delante, porque yo aporto mi don, tú aportes tu don, él aporta su don, y así, hermano, vamos a llegar al lugar, ¿verdad? Anhelado, porque quien no anhela está en el local. Amén.
Nada se logra sin esfuerzo y esmero, honestidad y obediencia. Amén. Fíjense, último es obediencia. Amén. Debemos obedecer ese llamado que el Señor está haciendo hoy. Amén. Y tener una conducta perseverante para poder concretar nuestro desafío más difícil. Debemos conseguirlo, tener una conducta perseverante, amado, para así poder concretar nuestro desafío más difícil. Así, ordenadamente, podemos concretar nuestro sueño, hacerlo realidad, atravesar el desierto de la vida para llegar a la cima de la montaña, a la revelación divina, en el mismo monte de Sinaí. Amén. ¿Por qué Hashem? ¿Por qué fue que Hashem no presentó a su pueblo en la tierra tan pronto cuando salieron de Egipto? ¿Por qué él esperó 7 semanas de la salida de Egipto hasta la entrega de la tierra? Para que tengamos una idea más fresca, más ligera, más fácil de entender. Hay una ilustración que es la siguiente. En el medio había un niño, un joven, en el colegio. El muchacho cayó enfermo y fue obligado a permanecer en su casa y tuvo que permanecer en cama por muchas semanas. Cuando finalmente se le fue permitido, se le dio permiso para levantarse de la cama, se sentía como fatigado, que lucía pálido. Al día siguiente, su profesor, al saber que el joven había sido ya dado de alta, dijo: entonces el tiempo que ella pueda regresar a sus clases. Pero el padre del joven dijo: no, imposible. El muchacho no está listo para eso. Permítale permanecer en casa 1, 2, 3 meses más para comparecer y volver a ganar fuerzas por medio de una nutritiva dieta y cuidado exhaustivo intenso más. Luego él estará capaz de acudir al colegio. Igualmente, Hashem no consideró a los Bnei Israel aptos para recibir la Torah. No lo consideró aptos para recibir la Torah. Inmediatamente de haber salido de su partida de Egipto. Él dijo: ellos sufren, ellos aún sufren de los efectos posteriores del trabajo esclavizado allá en Egipto. Dejemos que permanezcan en el desierto pocos meses más. Coman de maná, vean codornices y beban de agua del manantial.
Cuando se hayan recuperado, ya yo entregaré la Torah. Además de eso, cuando los Bene Israel, los hijos de Israel, abandonaron Egipto, mucha rivalidad y contienda había entre el pueblo. Esto me viene a la memoria porque a veces hay retrasos en los proyectos que el camino viene para proceder y hay retrasos. Dice acá que había mucha rivalidad, contienda entre el pueblo. Recordemos que cuando entraron en el desierto había muchas discusiones y cuando acamparon en su próximo vecino, en el campamento Etán, la discordia aún prevalecía, aún estaba discutiendo, había mucha rivalidad. Obviamente, Hashem no podía entregar o otorgar su Torah a personas que no estaban en paz entre sí. Para que algo funcione bien, las piezas que conformamos cada uno de nosotros tenemos que estar en paz. Amén. Un motor, una pieza, una tuerca, que le falta un dientecito, no funciona bien. Finalmente, al llegar al desierto de Sinaí, pusieron fin a todas sus disputas y se unieron. Entonces Hashem dijo, la Torah de paz después, ahora se entregará, puesto que han aprendido a vivir en armonía entre sí. No puede haber desarmonía de un hermano con otro hermano acá. Amén. Porque no avanzamos. Si nosotros no avanzamos, su vida no va a avanzar tampoco. En el día en que arribó el pueblo a la montaña de Sinaí, que fue el segundo día de la semana, Hashem no se dirigió al pueblo porque ellos estaban aún débiles del viaje. Y lo descansaron en el este de la montaña de Sinaí. En el tercer día de aquella semana, Hashem convocó a Moisés en la cima de la montaña y le dio las siguientes instrucciones relativas al método de preparar a los hijos de Israel para matar un Torah, para la entrega de la Torah. Y dijo, habla aquí un grupo, mayormente acá, se va a contestar. Habla a las mujeres, aún antes que a los hombres. Dirigíete, para el cual, dirígete a ella dulcemente y dale los principios generales. Los hombres, por el contrario, deben ser enseñados de una manera severa y deben estar bien versados en todo intricado detalle de la halajot. ¿Por qué Hashem ordenó que las instrucciones
procedimiento a Macanto fueran dadas primero a las mujeres y solo después de ellos a los hombres. Cuando yo dije esto a mi esposa, se me intentó. Así, hay varios puntos, existen varias razones. Uno, así como la mujer se vuelve obligada a observar un sport a los 12 años de edad, un año antes que los hombres, así a ella le pueden dar la obligó primero en matar un soldado. Por eso, el bautismo o bautismo, que era mujer, lo hace un año antes que el hombre. Dos, si la mujer fuera del cargo restringida, ella ejercería al más grande esfuerzo, el más grande esfuerzo para proveer a sus hijos de una educación adecuada. Por eso la responsabilidad del judaísmo, la educación, es de la mujer, de la madre. 3. Hashem dijo, cuando yo di la primera mitzvah, el primer mandamiento a Adán y no a Java, a Eva, ella en consecuencia pecó. Ahora a toda la mujer desear dirigirla a la palabra primero para que no crean que sus transgresiones de los mandamientos son menos serias que aquellas de los hombres. Y 4, ser dirigida la palabra, hacer dirigida la palabra primero, fue también un honor especial para las mujeres, que fue concedido porque los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto en el mérito de las rectas mujeres, las mujeres santas. Esos son los 4 motivos por los cuales se da a entender, a dar a conocer la Torá a la mujer. Primero. Hashem predijo a Moisés, yo me presentaré aquí en una densa nube y todo el pueblo escuchará cuando yo te hable, para que ellos todos crean en ti y en los profetas que te sucederán por todo el tiempo del pueblo. Amén. La palabra de Hashem indicaba que en el monte Sinaí todo el pueblo de Israel escucharía cómo Hashem se dirigía a Moisés. Esto lo convencería a ellos de la verdad de que Moisés era verdaderamente el enviado, el mensajero de Hashem. Amén. En aquel día, en aquel mismo momento o en aquel mismo día, José también recibió el mandamiento de fijar límites para el pueblo a pie de la montaña Sinaí. Amén. Moisés retornó a los hijos de Israel al anochecer y transmitió la palabra de Hashem a los ancianos en la presencia del pueblo íntegro. Moisés
le describió el gran castigo por transgredir los mandamientos y la recompensa por cumplir. Todos Israel estaban deseosos de aceptar la Torá y contestar: nace. Todo lo que Hashem dijo, nosotros haremos. Amén. A pesar de que el pueblo accedió a permanecer dentro de los límites fijados para ellos, al pie de Sinaí, no estaban enteramente convencidos o satisfechos con el mensaje que Moshe había confiado, que había dicho. Ellos deseaban escuchar a Hashem mismo, no simplemente la prueba del hecho de que Moshe era su mensajero. Ellos exclamaron: ¿quién aprende algo de un mensajero? No es lo mismo al que lo escucha en la raíz. Nosotros queremos ver a Hashem Amén. y escuchar la palabra de su boca. Amén. Pero en aquel tiempo el pueblo de Israel no era consciente del impacto aterrador, por decirlo de esa manera, que la revelación de la presencia del Shekhinah que empezó ellos. Más tarde lamentaron que Hashem le hablara directamente y solicitaron a Moshe continuar haciendo en lugar de Hashem. No háblanos tú, háblanos tú, le dijeron a Moisés, porque no podía sentir terror cuando hablaba directamente así. En la temprana mañana del cuarto día de la semana, Moisés retornó al cielo para informar a Hashem de su réplica, lo que ellos habían dicho. En verdad, Hashem no tenía necesidad de escuchar la respuesta de Moisés. Moisés demostró, con su conducta, demostró que es correcto para un mensajero llevar una respuesta a alguien quien encargó la respuesta. Yohanan 17, 8, 9, hay algo muy interesante para que explica mejor lo que yo acabo de decir. Dice: porque las palabras que me diste el lado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Yo ruego por ello, no por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Amén. Porque Hashem reveló su palabra en un desierto. Hashem, a propósito, eligió un desierto para entregarnos, para darnos su Torah. La razón para la cual prefirió un desierto es que una tierra habitada. Vamos a ver cuáles son las razones. Si la Torah hubiera sido entregada en Israel,
sus habitantes podían tener una relación especial con la Torah. Hashem habló a los judíos en un lugar donde todos disfrutaban de libre acceso a fin de incluir que todo judío tiene una parte y obligación en la verdad igual a aquella de todo semejante judío. Y dos, su palabra revelada en el desierto, Hashem nos enseñó que a fin de volverse grande en el estudio, uno debe hacerse a sí mismo como un desierto. Amén. Eso es Hefker, sinónimo. Hefker, sinónimo. ¿Qué quiere decir esto, amado? Al igual que un desierto es libre para todos, para pisar sobre él, así debemos de ser humildes. Humildes. Amén. Humildad en la conciencia de la propia pequeñez de uno. Repito, humildad en la conciencia de la propia pequeñez de uno mismo. Amén. Es una virtud necesaria, amor. Una virtud necesaria para tener éxito en el estudio de la Torah. Amén. Que un soberbio vaya a tener éxito en el estudio de la Torah. Y para una vida feliz también. Ser humilde, serás feliz en la vida. Amén. Y para una vida feliz en el estudio del estudio con éxito de la Torah. Amén. Beneficio de la Torah, de la humildad. Una persona humilde disfruta la vida sin importar sus circunstancias materiales. Una persona vanidosa está insatisfecha por lo que tiene. La persona vanidosa está convencida de que Hashem y sus semejantes están en deuda con ella, por sus talentos, por sus contribuciones o méritos, según ella. Si no está suficientemente recompensado con reconocimiento o dinero, sufre de contento y frustración. Esta persona, la vanidosa, la persona vanidosa. Una persona humilde hace amigos. Una persona engreída no. Ella no puede perdonar a aquellos que insultan o no la tratan, o que si no la tratan con diferencia. Por supuesto, será muy difícil y va a ser bien con otros. Una persona engreída. Volviéndose como un desierto. Estas palabras implica que un siervo de Dios, un creyente, debe estar listo para sacrificar lo material por la Torah. Amén.
El concepto del desierto sugiere lo opuesto de la civilización, con su confort, con los lujos materiales. Un creyente puede tener la esperanza del progreso en el estudio del Corán, Amén. el amigos, el mandamiento, porque solo así, anteponiendo la Torah en todo lo que haga, solo así será prosperado. Amén. Una de las características adicionales del desierto es su vaciedad. El intelecto de un hijo de Hashem debe ser como el desierto, libre de elementos extraños, antes de que el pensamiento de Torah pueda enraizarse en él. Amén. Cuando alguien viene acá, ¿qué es lo que decimos? Sáquete de tipo duro, viejo, y colócate uno nuevo. Amén. Para explicar un poquito, como a lo dicho anteriormente, hay una ilustración también. Un rey conquistó un nuevo país y lo anexó a su reino. Como todo rey, quería que sus habitantes se sometieran a sus leyes. Y anunció que visitaría una de las ciudades con el fin de ser reconocido como su nuevo rey. Cuando la carroza imperial llegó al lugar, a esa ciudad, no fue recibida una victoriante multitud. El rey se paseó por toda la ciudad y las calles estaban vacías, sin un alma. Esta ciudad estaba habitada por mercaderes prósperos. La mayoría de ellos temieron que el nuevo rey fuera a recaudar más impuestos. Otros no eran muy honestos, honrados, y estaban en tratos deshonestos y temieron que el nuevo rey fuera a poner fin a su vagabundería y lo aún peor que lo pusiera preso. El rey lo que concluyó que los habitantes de esa ciudad eran reacios a reconocer su gobierno. Así que decidió ir a otra ciudad diferente al día siguiente. Y el resultado fue el mismo. Nadie estaba a la vista para saludar al nuevo rey. El rey entonces comprendió que los prósperos ciudadanos del país conquistado no se sometían voluntariamente a su autoridad. Entonces el rey pensó que él debería de buscar seguidores, fans, como se usa hoy día, ¿verdad? Entre los menos afortunados, pero que no tenían su mente puesta en sus bienes, en sus ideales, en sus propias convicciones y creencias. Tenía que buscar ese tipo de personas. El rey anunció que haría una visita a la
a las necesidades de ciudades que habían sido desatadas, cuyos habitantes habían perdido sus posesiones y su cultura. Cuando aquel pueblo desposeídos escuchó que el rey visitaría, indicado de regocijo. Un monarca significa una esperanza para el futuro. Significa invertir recursos para reconstruir sus hogares, sus granjas. Ellos no tenían dinero que el rey pudiera confiscar. Así que en la mañana una multitud curiosa se apersonó, se reunió para dar la bienvenida al nuevo rey. Igualmente, similarmente, amados, con el Shaddai, está buscando un sitio adecuado para revelar su Torah. Él se aproximó al mar Rojo. Sin embargo, el mar huyó, como dice Jeremías 114, 3. El mar vio al Eterno y huyó. Porque el mar estaba avergonzado de enfrentar la Shekinah, porque a sus orillas estaba el ídolo Baal Zephon, que los egipcios adoraban. Entonces, Hashem consideró a la montaña como un potencial sitio para entregar a Torah. Pero las montañas saltaron como carneros, pero no de contento, sino que huyeron también porque sabían que eran indignas de participar en la revelación, porque estatuas idólatras ubicadas sobre sus cumbres, sobre sus campos. Finalmente, el Eterno se acerca al desierto y él no retrocedió. Podía recibir al Shaddai sin temor, sin vergüenza, porque él estaba totalmente desnudo, inmaculado de la mancha de adoración de Dios. Por tanto, así escogió el desierto para la entrega de la Torah. Amén. Esta ilustración, amado, transmite el mensaje de un creyente que puede adquirir sabiduría de Torah. Amén. Solo preparando primero su intelecto para recibirla. Él debe eliminar todo pensamiento ideal o deseo que son anti-Torah, que son antitéticos a la Torah. Debe hacer de su mente un desierto vacío. Entonces la divinidad entrará en su ser. Amén. Bueno, Moisés asumió que mientras el pueblo había accedido a permanecer al pie de la montaña, ellos habían expresado su deseo de ser dirigidos
por la palabra directamente por Hashem, por él. Así respondió a Moisés: yo concederé su petición. Lo mismo me descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo de Israel. En aquel día Moisés fue instruido por Hashem para que el pueblo se preparara para la entrega de la Torá, separándose de sus esposas, haciendo quebrar su inversión y lavando su ropa, su vestimenta. Amén. Ellas purificaciones debían durar 2 días, y en el tercer día Hashem le entregaría la Torá. A pesar de que Hashem había designado solo 2 días de purificación, José extendió su verdadera intención, que era correcto añadir un tercer día como una precaución especial. Él, como consiguiente, ordenó al pueblo prepararse para matar y Torá, para integrar la Torá durante un periodo de 3 días. Al retornar al pueblo, al anochecer del 4º día de la semana, él les ordenó a ellos: preparaos vosotros mismos hoy y también en el 5º y 6º día, porque en Shabbat la Torá os será entregada. Amén. Así concordó con la decisión de José. Estuvo de acuerdo. Después de haber pronunciado la palabra, nace, nosotros haremos de purificarse ellos mismos por 3 días de Israel, parecían ángeles. Ellos alcanzaron solamente el nivel de Adán antes de que él pecara, que estuvieron listos para recibir la Torá. Amén. La semana pasada hablamos de 49 grados que ellos llegaron. Y realmente pusimos como ejemplo de para nosotros, para purificarnos, ¿verdad? Los 49 días para llegar a Shavuot. Por eso decíamos que era bueno el portero del hombre. Amén. Antes de matar Torá, Hashem curó todos los defectos físicos del pueblo de Israel, del cuerpo de Israel. Así examinó a los reyes de Israel, que quienes partieron de Egipto los encontró imperfectos. Algunos de ellos eran regos, como dicen moralmente, cojos, ciegos o impedidos de otro modo. Dijo a Hashem: ¿cómo puedo yo entregar mi perfecta Torá a una nación que es imperfecta? Con todo, en lugar de esperar a que la próxima generación crezca y demorar más el Torá, yo le voy a hacer lo siguiente: yo no voy a esperar una generación más. Yo voy a curar a este pueblo. Hashem entonces curó a todos, a sus siervos. Una historia del cual el derivado lo puedo comprobar en un versículo
respecto a matar Torah. El pueblo íntegro vio, según dice Shemot 20:18. Si todos vieron, pues no, ya no habían ciego. ¿Me lo voy a entender? Amén. Él curó a aquellos que eran sordos, como está enunciado, que todo contestaron todo lo que ascendía, nos traemos y oiremos. Amén. 24:7. Todos aquellos quienes eran remos fueron también curados, como está enunciado 19:17. Y ellos estaban parados al pie de la montaña. Entonces Hashem entregó su Torah a un pueblo perfecto. Amén. A Israel. Asimismo, Hashem los curó de todas otras incapacidades. Todos ellos tenían que estar en posición de todas las facultades para una perfecta aceptación de la Torah, porque si alguno de ellos no hubieran visto o oído a la divina presencia divina, su experiencia de la entrega de la Torah hubiese sido incompleta. Amén. Y concluyo, amado, diciendo lo siguiente. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario. El Israel, su señorío, el mal lo vio y huyó. Como dije hace poco, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron por Carmelo. Los montes saltaron por Carmelo, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar? ¿Qué oíste? Y tú, oh Jordán, que volviste atrás. Oh monte, ¿por qué saltaste como carnero y vosotros collados como corderitos? La presencia de Adonai tiembla la tierra. A la presencia de Elohim de Jacob, el cual cambió la pena en el tanque de agua y en un fuente de agua de la roca. Amén. Y ya quisiera que leer el Salmo 1. Bendito el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Verá su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. No es así los malos, que son como el tapo que arrebata el viento
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Somos salud. Acuérdate de decirlo de Instagram. Podría ser Instagram. Para que se decía de Instagram. Oye, Para que se decía. bueno, en el curso de administración, doy gracias nuevamente a todos aquellos que han tenido la paciencia de estar escuchando y aparecer. Los bendigo en el nombre de nuestro Padre Celestial, por los médicos, en nuestro Mesías Jesús. Amén. Amén. Salud.